Saludos cordiales. El presente video tiene como fin el análisis del discurso político de León Febres Cordero en la toma de posesión como presidente del Ecuador, tomando en cuenta la teoría desarrollada por Eliseo Verón. León Febres Cordero nació en Guayaquil el 9 de marzo de 1931. Se graduó como ingeniero mecánico en el Stevens Institute of Technology. Fue parte del Partido Social Cristiano, el cual es un partido político de centro derecha. Este discurso se realizó el 10 de agosto de 1984. Un aspecto importante para analizar el discurso es conocer el contexto histórico y político en el cual se desarrolla. En cuanto al contexto histórico, uno de los acontecimientos más importantes ocurridos en el año de 1984 es la visita del Papa Juan Pablo II a Ecuador, y teniendo en cuenta que la religión más practicada en el país es la religión católica, tiene sentido que trate de influir en los destinatarios abogando por este aspecto. Por otro lado, en Chile todavía se vivía una dictadura y se encontraba en un ambiente de protestas. La presidencia de Febres Cordero fue una de las primeras decisiones democráticas que se tomó en el país después de la última dictadura que duró 3 años. En este sentido, de acuerdo a lo mencionado anteriormente sobre la dictadura, se puede determinar que el abuso de poder anticiparon el regreso a la democracia, misma que sentó la base para un largo y complejo proceso de reordenamiento político enmarcadas en la teoría política y económica neoliberal, aunque en el neoliberalismo en Ecuador se generó consecuencias sociales y políticas que incidieron en la violación de derechos. Para realizar el análisis del discurso se distingue entre el enunciador y el destinatario. El enunciador será aquel que produce el discurso, el cual tiene como fin persuadir a quienes lo escuchan, es decir, a sus destinatarios. Por otro lado, son aquellos quienes receptan el discurso. Estos se distinguen en tres: el otro positivo, el otro negativo y el indeciso. El discurso tiene como objetivos al otro positivo y al indeciso. El otro positivo acepta el contenido del discurso expuesto por el enunciador, así lo menciona Verón. Es esa posición que corresponde a un receptor que participa de las mismas ideas, que adhiere a los mismos valores y persigue los mismos objetivos que el enunciador. Como ejemplo está el siguiente fragmento. En la banda que me acabáis de imponer está, a más de la majestad del Estado, la responsabilidad confiada por un pueblo que creyó en una oferta honesta. En esta parte del discurso agradece implícitamente a aquellos quienes votaron por él, los que estuvieron de su lado, es decir, el otro positivo. El otro negativo es la persona que no está de acuerdo en lo que dice el enunciador, así lo señala Verón. Lo que es verdadero para el enunciador es falso para el contradestinatario e inversamente. El fragmento tomado para el análisis es el siguiente. Reclamaremos y ejerceremos una política integral que preserve los derechos humanos sin discrimen de orden político o ideológico, y nos mantendremos firmes en nuestros compromisos. Uno de los principales objetivos en su presidencia fue que sus acciones beneficien a todos, es decir, no habrá discriminación alguna referente a los ideales políticos del pueblo ecuatoriano. Es por ello que esta parte del discurso va dirigido a los negativos. Por último, el indeciso no tiene una posición a favor ni en contra de lo dicho por el enunciador. Al paradestinatario va dirigido a todo lo que en el discurso político es del orden de la persuasión. El enunciador busca convencer a este grupo de personas. Como ejemplo está el siguiente fragmento. Estamos convencidos de que nos hallamos inmersos en un panorama de crisis en que habrá que conciliar todos los factores. Ellos, nadie debe negarse. El hacerlo sería estar de espaldas a la patria y bregar por intereses mezquinos. Este fragmento del discurso espera convencer a los indecisos, proponiendo que todos caminen y vayan a un solo lado. De esta manera, todo el pueblo ecuatoriano se vería beneficiado. El discurso político está constituido por cuatro componentes: el prescriptivo, el didáctico, el programático y el descriptivo. El componente prescriptivo, de acuerdo a Verón, este se instala en los discursos políticos para marcar todo aquello que corresponde a las reglas deontológicas, es decir, al orden del deber. Esto podemos evidenciarlo en el siguiente fragmento. Reclamaremos y ejerceremos una política integral que preserve
los derechos humanos, sin discrimen de orden político o ideológico, y nos mantendremos firmes en nuestros compromisos. El deber del Estado es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos sus ciudadanos, independientemente de la posición de cada uno frente a las ideologías políticas o religiosas. En el componente didáctico, sucede cuando el enunciador utiliza el conocimiento para transmitir su visión del mundo. Verón dice que el enunciador político no evalúa una situación, sino que enuncia un principio general. No describe una coyuntura específica, sino que formula una verdad universal. El fragmento tomado para el análisis es el siguiente. Soy, pues, producto del libre juego de la democracia. Creo en la independencia de los poderes y en la necesidad de que todos respondamos al sentir del pueblo que nos da el mandato. En esta parte del discurso menciona el concepto de libre ejercicio de la democracia. Lo que se espera al realizar las elecciones presidenciales de manera democrática es por ello que une el conocimiento enciclopédico con su visión sobre el mundo. Por otro lado, el componente programático refiere a aquella parte del discurso en donde el político promete, anuncia y se compromete en cumplir con sus promesas de campaña. Escuchemos el fragmento. Nos declaramos partidarios de luchar contra toda forma de terrorismo y listos a unir fuerzas en la gesta por eliminar el gran azote de nuestra época. Entonces se puede determinar que el expresidente anuncia y se compromete a luchar contra toda forma de terrorismo, además de generar mecanismos que contribuyan a la erradicación del tráfico de drogas. Seguidamente tenemos el componente descriptivo, el cual refiere a aquella relación que se puede establecer entre los hechos del pasado con el presente. Nuestra economía colapsada y destruida como ejemplo desgarrador y patético. Se puede evidenciar que el enunciador refiere a los gobiernos anteriores de dictadura que dejaron al país sumidos en una crisis económica. Por tanto, en su gobierno, su compromiso fue trabajar en medidas radicales que permitan superar aquella crisis. Formas verbales en el discurso. Los tiempos verbales son aquellos modelos gramáticos de conjugación verbal que sitúan en el tiempo una acción o estado. En el discurso político, el enunciador emplea el tiempo verbal presente a través de verbos conjugados en primera, segunda y tercera persona del singular y plural, con el objetivo de dar a conocer la situación actual del país y su gobierno constitucional. Estamos convencidos de que nos hallamos inmersos en un panorama de crisis en que habrá que conciliar todos los factores. Luego tenemos el tiempo verbal pretérito perfecto simple, que emplea el enunciador para dar a conocer a los destinatarios aquellas acciones desarrolladas en el pasado sin la necesidad de llegar al poder, con la finalidad de que los destinatarios puedan tener una idea de lo que pueden lograr en un futuro. Sin temor ni favor, los errores del gobernante, las violaciones de la ley, las inmoralidades que han escandalizado esta república. Futuro imperfecto. El enunciador emplea este tiempo verbal para describir aquellas acciones y propuestas que se llevaron a cabo en su gobierno constitucional. Además, emplea este tiempo verbal como forma de persuadir a los otros negativos e indecisos. Reclamaremos y ejerceremos una política integral que preserve los derechos humanos, sin discrimen de orden político o ideológico. Con lo referente a los modos verbales en el discurso, se puede mencionar que indican una determinada posición del enunciador respecto a lo que dice. En el discurso se pueden identificar tres modos verbales. El modo indicativo, en el cual el enunciador lo emplea para expresar una realidad. Por ejemplo, en la banda que me acabáis de imponer. En este fragmento expresa una realidad que ocurre en ese momento. El modo subjuntivo, el enunciador emplea este modo para expresar las acciones como un deseo. Por ejemplo, dice: queremos realzar nuestra firme adhesión
a los afanes permanentes de festejar la paz. El modo imperativo, en la cual el enunciador lo emplea para expresar una petición, al mencionar: hacemos un reiterado llamado a la cooperación de todos los ecuatorianos. Formas de tratamiento. En el discurso, el enunciador, León Febres Cordero, emplea el pronombre de tratamiento vosotros, que corresponde a la segunda persona del plural, para referirse directamente al colectivo de personas con especial respeto. Término de nuestro mandato dejaré de ser presidente, pero jamás dejaré de sentirme uno de vosotros, honorables legisladores. Formas de tratamiento. En el discurso político, el enunciador emplea el pronombre de tratamiento vosotros, que corresponde a la segunda persona del plural, como forma de referirse directamente al colectivo de personas con especial respeto. Análisis de la intención del emisor. El enunciador utiliza un lenguaje formal, pero pensando en el conocimiento propio de los ciudadanos. En este discurso plantea proyectos políticos, sociales, culturales, con el objetivo de incidir en la opinión de sus destinatarios y provocar cambios de actitud o despertar la sensibilidad de las personas ante los argumentos, posturas e ideologías. Asimismo, el discurso del exmandatario se caracteriza por ser persuasivo, eficaz, objetivo. El discurso se puede evidenciar un símbolo, específicamente la fecha de posesión, el 10 de agosto de 1984, que refiere al proceso independentista de la actual América y un legado de Quito a futuras generaciones. Dentro de este contexto, el enunciador hace hincapié en esta fecha, con el objetivo de dar a entender que en su gobierno habrá libertad, autonomía, paz y democracia. Como conclusión, en el discurso expresado por León Febres Cordero se puede identificar los elementos que van dirigidos a sus diferentes destinatarios. El fin de esto es persuadir a cada uno para recibir su apoyo durante el periodo de su gobierno. En el caso de los otros positivos, se concentran en agradecer de manera implícita por aquellos quienes votaron por él. Por otra parte, para los otros negativos, su gobierno esperaba garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Finalmente, para los indecisos, realizó promesas y pidió la participación activa de los ciudadanos para que su gobierno pueda realizarse sin problema alguno. Con lo referente al análisis de los cuatro componentes presentes en el discurso, se puede determinar que existe un predominio del componente programático, puesto que el enunciador plantea aquellas propuestas políticas, sociales y culturales a desarrollar en su gobierno constitucional, con el objetivo de influir ideológicamente en los destinatarios. Además, el enunciador hace uso del pronombre de tratamiento vosotros como reemplazo al usted. Asimismo, emplea el adjetivo formal vuestra como un tratamiento de cortesía.